Vimos la semana pasada el verso 10. Vamos a leerlos nuevamente, versículos 10 y 11, para retomar lo que estábamos hablando la semana pasada. Dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres aquel que se encarga de todo lo que pasa en nuestras vidas. Gracias porque eres el único que tiene el control absoluto, y porque podemos, confiados en ti, seguir adelante cada día. Rogamos que nos ayudes, Señor, a no desfallecer, y que podamos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, ser guiados por tu Espíritu Santo, de tal forma que podamos aprender cada vez más de ella y podamos practicarla en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Veíamos la situación de la semana pasada, recordando que al hombre que cause divisiones, obviamente cuando hablamos de hombre estamos también hablando de mujeres, ¿no? Y decíamos que muchas veces hay personas que les encanta dividir. Hay que tener en cuenta que de la división que se está hablando en este pasaje no es de crear disociación entre unos y otros hermanos, sino en discutir por la situación de los versículos anteriores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Ya? Las divisiones por las cuales alguien debe ser desechado entre nosotros es aquellas que logren que la iglesia se indisponga de tal manera que algunos quieran irse para un lado y otros quieran irse para otro. ¿Ya? Esa es la división a la que Pablo está haciendo mención. No se trata de desechar a alguien porque dijo que yo era feo y yo creo que soy bonito. Ese me está causando división, entonces yo lo voy a desechar. No, la división debe estar dada específicamente en torno a lo que es la palabra de Dios. Cuando alguien se levanta en una congregación diciendo específicamente, hermanos, yo pienso que, voy a poner un ejemplo, yo pienso que tenemos que seguir hablando en lenguas, no estoy de acuerdo con que no se hablen y yo hablo en lenguas, entonces los que se quieran ir a hablar lenguas vengan conmigo. Esa es una persona que debe ser desechada. ¿Me hago entender? Eso es lo que Pablo está enseñándole a Tito. ¿Por qué? Lo primero que hay que hacer, y es algo que no puede faltar en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es amonestar. Amonestar. Yo no puedo sencillamente cuando alguien se levanta en una condición de esa, decirle, hermano, estás equivocado, vete. No, tengo que amonestarle. Y la amonestación es con la palabra. Decirle, ven acá, hermano, dime en qué te fundamentas en las Escrituras para decir lo que acabas de decir. No, es que yo creo que debe ser así. No, si tú crees que debe ser así, perdóname, pero yo creo lo que dice la Escritura, no lo que tú creas. Esa es una amonestación. Y hermano, déjeme decirle algo muy claro. Desafortunadamente, a veces nosotros somos blandos en nuestra forma de amonestar con la palabra. Y somos blandos en nuestra forma de amonestar con la palabra por una sencilla razón. ¿Cuál? ¿Saben ustedes cuál es? Nos falta autoridad.
No. Conocimiento. Tampoco, porque podemos tener el conocimiento. ¿Por qué? No, esa no es. El testimonio que damos. No somos enérgicos en lo que decimos. No. ¿Sabe cuál es lo que está oculto ahí atrás de todo esto? Que yo no quiero que a mí me traten igual. Ese es el problema. Y por eso no usamos con dureza la Escritura. Y nos fastidia cuando alguien viene y nos habla duramente con la Escritura. Porque es que la amonestación, mi hermano querido, se hace con la palabra de Dios. Yo no puedo sencillamente decirle, hermano, yo creo, a mí me parece, yo pienso. Eso no fundamenta nada. Hermano, la Escritura dice esto, esto y esto. Pero no lo hacemos porque no queremos que a nosotros también nos traten de esa manera. ¿Me hago entender? Porque cuando alguien nos trata duro con la palabra, a nosotros también nos duele, también nos molesta. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre que se encuentra en una condición de estarle siendo infiel a su esposa. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Como pastor, debo decirle, hermano, la palabra del Señor dice que Los adúlteros no heredarán el reino. ¿sí? ¿Es duro? Sí, es duro. ¿Es la verdad? Sí, es la verdad. Pero es más fácil decirle, ¿sabes qué, hermano? Cuídate. Si le vas a ser infiel a tu esposa, que no te vean. No te dejes pillar. ¿Y sabe por qué lo digo de esa manera? Porque es que si yo lo hago, no quiero que nadie venga y me lo diga también. ¿Me hago entender? Y ahí, hermano, la amonestación no sirve de nada. Porque la amonestación debo usarla con la autoridad, no mía, sino de la palabra. Porque puede que yo no tenga un buen testimonio, y escúcheme bien lo que le voy a decir, porque es que desafortunadamente esa es una conducta errada que se ha tomado fuerza en las líneas evangelísticas entre los creyentes, donde se dice que como yo no tengo buen testimonio, no puedo amonestar a otro con la palabra. Y eso no es verdad. La palabra tiene toda la autoridad, no yo. Lo cantábamos ahorita, ¿de acuerdo? Que no se vea al siervo, sino ¿a quién? A su Señor. Y eso es lo que yo tengo que mostrar todo el tiempo. Ya, perdóneme, porque usted me puede decir, no, pero es que yo no tengo la autoridad para decirle. No, es que yo no necesito que usted tenga autoridad. Dios no necesita que usted tenga autoridad, porque la autoridad es suya y está en su palabra. Además de paso también aprende a que le digan que eso también. ¿Se da cuenta? Por esa razón es que es importante que usted no deje meter en su mente el cuento del enemigo de que ¿usted para qué ama? ¿Qué opina si usted hace cosas peores? Si el Señor te está amonestando a ti con la palabra y el enemigo está usando eso para ir en contra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿A quién le hago caso? Obviamente, a Dios. Si Dios me usa a mí, aunque yo no tenga un buen testimonio, para amonestar a otro, ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Amonestándome a mí también. ¿Para qué? Para que eso que esta persona esté haciendo
sirva de ejemplo también para mí y cambiar mi testimonio. Porque es que como es más fácil ver lo que hace el hermano, no que lo que yo hago. Ahí está el problema. Entonces sí, vea. Y no se trata aquí entonces vamos a señalar a todo el mundo, no. ¿Sí? Nosotros hacemos el uso del refrán muy popular que dice que el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela, ¿cierto? ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Si yo veo que no debo de afrontar el otro. O sea, como yo estoy haciendo las cosas mal, no tengo ninguna autoridad para decirle a otro que las está haciendo mal. Si Dios te está haciendo ver que el otro las está haciendo mal, aprovéchalo para ti también. De eso es de lo que se trata. No solamente de decirle al otro lo mal que hizo, sino de, oiga, yo también estoy haciendo las cosas mal. Yo también tengo que replantear lo que estoy haciendo. Porque Dios me ha permitido ver lo que este hermano hizo, pero también me está mostrando que yo sigo haciendo las cosas mal. Acuérdese de esto, hermano. El enemigo vino a ¿qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Sí? ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan qué dice Juan 5:39? ¿Y se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ah? Escudriñar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, en la palabra de Dios, yo encuentro alimento para mí, pero también encuentro alimento para usted. ¿Sabe cuál es nuestro problema a veces? Que creemos que el alimento es solo para los demás, yo lo necesito. ¿Ve? Y eso es un problema serio. Es como decir, por ejemplo, ¿qué pasa con una mamá que llega a la hora de servir el almuerzo y le dice a sus hijos, hijos, tranquilos, cómanse todos ustedes que yo no necesito comer? ¿Qué va a pasar con esa mamá? Se va a desnutrir. No va a tener aliento ni de cocinar ni de aliento. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que pensar en mí también. Y este alimento también es para mí. No es solamente para decírselo a los demás. Es para que yo lo consuma, y cuando yo lo consumo me nutro y tengo fuerzas para ofrecerle a otro. Pero si yo no me estoy nutriendo, ¿qué encuentro? Que no voy a poder darle a otro nada. ¿Por qué? Porque sencillamente ese otro va a requerir una buena cantidad de alimento. Vamos a ponerlo de esta manera. Usted es una mamá que acaba de tener a su bebé. Tiene un bebé de pecho, ¿sí? Si usted no se alimenta, ¿saldrá leche para su bebé? ¿Cierto que no? Señora Nina, ¿sale o no sale? La gran mayoría no sale. Saldrá muy mínimo. Pero eso ya no se alimenta el bebé ni nada. ¿Por qué creen que en África están tantos niños padeciendo de desnutrición? Porque es que la mamá no tiene con qué darle. No hay nada que salga de sus senos. Pero nada
Sí, claro, aquí está sucediendo. Le chocó. Está leyendo. Pero el problema, hermano querido, aquí ¿cuál es? Que nosotros necesitamos tener alimento para poder ser de alimento a otros. ¿Ven? Lo que Pablo está diciendo aquí es, miren, estas personas que causan división, hay que amonestarlas. Y no dice una o dos veces. Alguno muy literal diría, ahí dice, después de una y otra, eso suma dos. O sea, dos amonestaciones y ya. ¡No! Estoy seguro que no es eso lo que Pablo está queriendo decir, sino después de varias amonestaciones y no cambia, desecha. Pero nosotros preferiríamos desechar a cualquiera sin necesidad de amonestar. Claro. Es más fácil. ¿Para qué me voy a meter en problemas? Sacudámonos de una vez. No. Porque es que ante todo prima una cosa que se llama amor. Y una amonestación hecha con amor edifica. Mientras que una amonestación hecha con odio no edifica. El problema nuestro es que muchas veces queremos amonestar a los otros, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos disgustados por algo, ¿cierto? Ustedes han visto, otro día íbamos con mi esposa bajando aquí, miércoles creo que era, y había dos borrachos allí en el parquecito pasando las mueblerías, o era ahí por el Maná, y hablando una cantidad de babosadas. Y decíamos, increíble que una persona tenga que esperar a estar en una condición como esa para poder decir cómo se siente. Porque en sano juicio no puede decirlo. Y nosotros tenemos ese problema como creyentes. Porque nosotros esperamos ¿a qué momento? ¿Se da cuenta? ¿Qué hace la rabia con nosotros? Generalmente nos embriaga, así no nos hayamos tomado un solo trago. Pero cuando estamos rabiosos, sale de nuestra boca una cantidad de cosas que nunca deberían haber salido. Pero ¿por qué? Porque solo esperamos hasta ese momento para poder decir todo aquello que hemos guardado. Y eso es un error serio. De tal forma que algo que debe primar en la amonestación es el amor. Miren que Pablo en el versículo anterior dice, mira, Tito, versículo 9, dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En otras palabras, no te metas en eso, Tito. No te pongas a discutir con los hermanos por si se debe o no lavar las manos, que era una de las discusiones que los escribas y fariseos tenían con el Señor. ¿Se acuerdan? Cuando le dijeron, no, es que ustedes, sus discípulos, comen con las manos sucias y no guardan la tradición de nuestros ancestros que nos enseñaron que hay que lavarse las manos muchas veces. Y el Señor les dice, ¿saben algo? Ustedes se lavan las manos, olvidando que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. ¿Se da cuenta?
Y el Señor no se puso a discutir con ellos acerca de eso, simplemente les dijo, dejemos ahí. Eso no tiene sentido, no tiene razón. Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tito, esas discusiones acerca de la ley, esas discusiones acerca de genealogía, de si viene o no viene, si es o no es, porque recuerden ustedes lo que les decía, cuando se habla de la genealogía, entonces algunos decían, que nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, ¿acaso son hijos de Abraham los de la sangre? No, déjeme decirle, para que ustedes lo tengan claro, los hijos de Abraham son los de la fe. Es más, mi Padre es tan poderoso que podría levantarle descendientes a Abraham de esas piedras. Así. Así que lo que el Señor le está discutiendo con ellos es, de qué familia venga, no importa. No importa. Lo que realmente importa es que estés en la familia de Dios. Eso es lo que importa. De la familia que venga es lo de menos. El problema aquí es que es probable que algún hermano venga y diga, bueno, en nosotros de pronto no se da tanto como se da en los judíos. Porque el judío si saca su casa, dice, yo soy descendiente de fulano, fulano, fulano y fulano, hijo de Jacob. En otras palabras, yo soy de la tribu de tal. Eso sí dicen los judíos. Ellos sí tienen claro, dicen, yo soy de Benjamín. No, es que yo soy de Isaacar. No, yo soy de Leví. Y esas eran las discusiones que se daban en ese momento por parte de los judíos. Y estaban dentro de la iglesia. Entonces había algunos que de pronto podían decir, bueno, como la raza sacerdotal viene de los levitas, yo soy de Leví. Por lo tanto, yo merezco ser sacerdote dentro de la iglesia. ¿Y cuál era el propósito de querer ser sacerdote dentro de la iglesia? Que lo mantuvieran. ¿Se da cuenta? Había un deseo económico detrás de eso. Y era decir, como soy levita, ustedes todos tienen que darme los diezmos a mí. Tienen que sostenerme a mí, porque soy levita. ¿Ve? Una levita ahí, Entonces, ahí es donde está la situación. Y ellos tenían que demostrar con ese tipo de cosas. No, es que la ley dice eso y hay que cumplirlo. Por eso Pablo está diciendo, mira Tito, las genealogías y las contenciones y discusiones acerca de la ley son vanas y sin provecho. No sirven para nada, no edifican, dañan, por el contrario. Amonesta a los hermanos. Note que viene de una situación de amor, de decirle, eso no vale la pena. Pero, si alguien insiste, amonéstalo. Tú no lo hagas, tú no discutas sobre eso. Pero si alguien insiste en hacerlo, amonéstalo. Una y otra y otra y otra y otra vez. Cuantas veces sea necesario. Pero si ya la situación se torna invivible, en la cual este individuo está creando una división dentro de la congregación, hay que desechar. En ese momento, desecha. No antes. Pero hermano, si nosotros miramos en la vida del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, con sus discípulos, siempre Judas fue uno que estaba haciendo las cosas mal. Vayan a los evangelios y van a encontrar que Judas metía la mano en la bolsa. En otras palabras, robaba. Judas
cambiaba de parecer muy fácilmente. Tanto que fue y vendió a su maestro. Era alguien interesado. Lo único que le importaba era dinero. Eso era lo único que le importaba. ¿Sí? Pero ¿cuándo lo desechó el Señor? Hasta el último momento estuvo con él al lado y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo rápido. No tardes. ¿Se da cuenta? En ningún momento el Señor dijo: uy, no, yo a todos ustedes los amo menos a ese Judas. Me cae hasta aquí. No. Cuando el Señor estaba hablando en Juan capítulo 15 de la vid y los pámpanos, también le estaba hablando a Judas. Y estando ellos ahí reunidos, les dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Y ahí estaba Judas. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que el Señor no se daba cuenta que Judas metía la mano para sacar de la bolsa? ¿Usted cree que el Señor no se daba cuenta que Judas estaba planeando su traición? ¿Ustedes no creen que Judas estaba, el Señor estaba sabiendo lo que pensaba Judas cuando llegó esta mujer con el frasco de perfume y lo arrojó sobre sus pies? Porque estaba sabiendo lo que él pensaba, es que dice: a los pobres los tendrán siempre. A los pobres los tendrán siempre. Pero a mí no. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A Judas, específicamente. ¿Por qué? Porque Judas estaba dizque pensando en los pobres. Aparentemente. ¿Sí? Sí, de pronto estaba pensando en el pobre Judas. Haciendo planes de cuánto valdría ese perfume para poder. Si lo hubieran donado, había sacado más plata. Y es que miren, la situación es que Judas se enoja por eso. ¡Qué desperdicio! Eso se había podido vender en 400 denarios y darle a los pobres. ¿Se da cuenta? Eso le molestó y el Señor le dice: Judas, los pobres siempre van a estar ahí. A ellos los van a tener siempre. Pero a mí no. Y a él directamente era que le estaba diciendo: ahorita me tienes, ahorita estoy a tu lado. Pero después de esto, ya no estarás más a mi lado. Nunca más. ¿Se da cuenta? Nunca más me tendrás. Era una sentencia clara para Judas también. El problema, hermano querido, es que parece que Judas no lo entendió. Por eso él quiso continuar con eso. Aún viendo eso, el Señor nunca lo desechó. Nunca lo desechó. Y noten que es al mismo Judas al que el Señor reprende o amonesta con amor cuando los mandó de a dos. ¿De acuerdo? Cuando los mandó de a dos, llegaron diciendo: Señor, los espíritus se nos sujetaban. ¿Y el Señor qué le dijo? No se alegren porque los espíritus se les sujetan. Alégrense más bien que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿A quién le está orando?
¿Se da cuenta? Él estaba ahí. Y era uno de los que vino a decir que los espíritus se le sujetaban. Pero el Señor claramente le dice, yo me lo imagino como si yo fuera el Señor y mirara a Judas ahí sentado y le dijera, Judas, eso no es motivo para que te vengas. Piensa mejor en lo que vale. Preocúpate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque no lo está. No, y el Señor sí sabía. ¿Eh? Por eso, hermano, también dijo de esta manera: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Eso es necesario. Pero hay de aquel por quien es entregado. Hay de aquel. ¿Se da cuenta? Hermano, lo que yo veo en las Escrituras es a un Dios perfecto, que conoce todas las cosas. Y por eso el mismo Señor Jesucristo dice, si alguno de ustedes hace caer a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojara a lo profundo del mar. Mejor le fuera eso. El problema, hermanos, es que nuestra amonestación no surge del amor. A veces queremos amonestar dejados llevar por la ira, por la rabia que nos posee en aquel momento de efervescencia y calor. Y es lo que nos hace hacer una amonestación errada, no conforme a la Escritura. El Señor Jesucristo lo vemos todo el tiempo amonestando, amonestando. Cuando veo la conversación de Pedro con el Señor, y este le dice, Señor, iré contigo hasta la muerte. Y el Señor lo mira y le dice, Pedro, de verdad te digo que antes que el gallo cante 2 veces, me habrán negado 3. ¿Se da cuenta? Pero también veo al Señor diciéndole, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo, pero no te afanes. Yo he pedido al Padre para que tu fe no falte. Y fue zarandeado como el trigo, Pedro. Duro. Pero eres tú. Y eso es en lo que debemos pensar en las amonestaciones. Mire, si ustedes notan, las amonestaciones del Señor a sus discípulos nunca fueron con dolor, nunca fueron con rabia. Siempre fueron guiadas por el amor que tenía hacia ellos. Siempre. Por ejemplo, cuando dice el hombre que tenía un hijo enfermo, y este llega a ponerle quejas al Señor, y le dice, Señor, yo le traje mi hijo a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer nada. ¿Tú puedes hacer algo por él? Ya, no puede. Estoy diciéndolo de mi manera. Y el Señor los mira y le dice,
¿hasta cuándo debo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Tráigame a la muchacha. ¿Sabes? Ya. Se lo entregó al papá, sanito. Y después ellos se reúnen con él y le dicen, maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer nada? Buena pregunta. No le digo, es que ustedes son unos incrédulos que no sirven para nada, yo me equivoqué escogiéndolo a ustedes. No, le digo, lo que pasa es que este género solo sale con oración. Hay que orar. Y por eso le repite una y otra vez, velad y orad. Velad y orad. Y cuando él dice, Señor, enséñanos a orar, vosotros pues oraréis así. ¿Ve? De esta manera lo van a hacer. La amonestación, hermano, debe estar pegada al amor, no a la rabia, no al odio, no a un sentimiento negativo entre nosotros. Es necesario que la amonestación se haga siempre pensando en mi hermano. Si después de muchas amonestaciones este hermano persiste en su negligencia, en su ir en contra de lo que dice la Escritura, en ese momento entonces entra el desecho. En ese momento. Y el versículo 11 nos da la clave. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. En otras palabras, una persona que quiera dividir la iglesia, que quiera dañar lo que se está haciendo dentro de la iglesia, que quiera sembrar cizaña dentro de la iglesia, esa persona debe ser desechada en su momento y saber por qué lo hace. ¿Cuál es la razón por la que lo hace? Dice, se ha pervertido, peca y está condenado. En otras palabras, no es. Nunca fue. Ahí me hace pensar entonces en cuál debe ser nuestra actitud ante una amonestación. ¿Cómo toma usted la amonestación? Hay dos formas. ¿Cuál? Una, para mi beneficio, para crecer. Dos, no la acepto. No me parece adecuada y voy a ir en contra de ella. Esas son las dos formas, no hay otra. Tal vez alguno diría, se puede tomar a media. No, o se toma o no se toma. El descuido de la persona es ¿Sí? Entonces la cuestión aquí, ¿cuál es? Para que nosotros tengamos en claro. Hay otro refrán popular que dice que el garrotazo duele dependiendo de quién lo pegue. ¿Cierto? Eso dicen algunos. Entonces, si es el pastor el que me amonesta, ese duele. Si es el líder, la persona que dirige el culto, si es
alguien que enseña en la escuela dominical. Más o menos. Y si es el hermano que no hace nada dentro de la iglesia, ¿qué cuidado le va a poner a eso? Eso no es nada. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Ah? Había unos que se creían grandes. Se creían grandes. ¿Y se acuerdan que hubo una discusión entre los discípulos de quién era el mayor? Ahora sí, la que era entre quién es el mayor entre nosotros. Y el Señor dice, no, entre ustedes no va a haber ninguno que sea mayor que los demás. La única cabeza es el Señor, no hay otro. ¿El problema cuál es? Que esa discusión no es algo que se haya visto hoy solamente, que se vea en las iglesias hoy. Hubo un momento en los que allá en Corinto, unos decían somos de Pablo, otros decían somos de Apolos, otros más osados decíamos somos de Pedro. Y Pablo los baja de la nube y le dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Acaso murió ellos alguno por ustedes? De ninguna manera. El que murió por nosotros es uno solo y se llama Jesucristo, nadie más. Y él es la cabeza. Entonces, él usa a uno para que siembre, a otro para que riegue, pero el crecimiento lo da él. De tal forma que ni el que siembra es nada, ni el que riega es nada. Esas son las palabras de Pablo. En otro momento, en otras palabras, lo que él estaba diciendo es lo que cantábamos ahora. A mí no me interesa que me vean. Vean al Señor que me envió a hacer lo que estoy haciendo. Amén. Eso es lo que Pablo estaba enseñando. Vean al Señor. No me vean a mí, no vean a Apolo, no vean a Pedro. Vean al Señor. Y es exactamente lo mismo que debemos hacer hoy. No es de, ay, si es el pastor el que me amonesta, esa sí le pongo cuidado. Pero si es el hermano común de la iglesia que... Porque hasta lo imagino, algunos que dicen, ¿qué tal? Y hasta se juntan a hablar por ahí. ¿Qué tal la de la hermana X? Dice que regañándome. A mí, que soy él. ¿Ha pasado eso? Yo quisiera que no. Pero si ha pasado, hermano querido, ¿sabe cómo se llama eso? Altivez, orgullo, desamor. ¿Te digo más nombres? Ignorancia, brutalidad. ¿Pero por qué? Claro, porque si yo pienso que la hermana X o el hermano Y, que me viene a molestar a mí, no tiene por qué hacerlo, estoy siendo bruto y estoy siendo ignorante, porque la palabra del Señor dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir. Y si Dios usa a mi hermano X, Y o Z para llamarme la atención con la palabra, no soy quien para decirle a mi hermano que él no puede hacerlo. El Señor lo dijo de esta manera: te alabo, Padre,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la diste a los humildes. De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Se dan cuenta? ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces en la iglesia algunos nos estamos creyendo más que otros. Y eso no es así. De ninguna manera. Pero no se trata, entonces, como somos todos iguales, nadie le diga nada a nadie. ¿Cierto? No. Como somos todos iguales, entonces, pastor, bájese de allá que yo voy a predicar por usted. ¿Sí? Cuando me diga eso, me bajo. No hay ningún problema. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque Dios te llamó a predicar? ¿O sencillamente porque estás en desacuerdo conmigo? Si es porque está en desacuerdo conmigo, si es por la palabra, se lo valgo. Siempre y cuando lo que usted diga de la palabra vaya acorde a toda la palabra. En ese sentido, estaré de acuerdo con usted. Pero si es simplemente porque usted dice, no, es que yo estoy en desacuerdo con usted porque no me gusta como usted predica, pues hermano, déjeme decirle, lo siento. Lo siento. Tiene una opción. Bueno, dos. ¿Cuál? Hagan lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe, oyendo espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hombres retrógrados, El que memorizábamos esta mañana, o sea, nos volvemos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Siguiendo las estratagemas de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. O quedarse y ser enderezado por la palabra. Esas son las dos alternativas. Hermanos, el que se pervierte, peca. Y el que se pervierte y peca, está condenado. Eso es lo que dice el versículo 11. ¿Sí? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado. Por esa razón es que nosotros debemos ahora sí enlazar todos los versículos anteriores a esos dos. ¿Qué era lo que Pablo le estaba queriendo decir a Tito? ¿Se acuerdan que empezamos? Recuérdales que se sometan, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En otras palabras, cuando Pablo le menciona en estos últimos versículos a estos personajes son los que deben ser desechados. Los que no se han sometido a las autoridades, los que no se sujetan a los gobernantes,
los que no están dispuestos para buenas obras, los que andan difamando según los versículos anteriores, los que son pendencieros, los que no son amables, los que no andan con mansedumbre. Versículo 3, porque éramos así, pero ya no somos así. ¿Sí? Y cuando todo eso ha sido quitado de nosotros, ya no podemos volver a lo mismo. Porque si volvemos a lo mismo, entonces, versículo 11, nos pervertimos, pecamos y estamos condenados. ¿Vamos claro? Hermano, es triste que a veces nosotros no sepamos amonestar. Es triste que no lo sepamos hacer. Pero es más triste cuando no sabemos ser amonestados. Porque siempre en nosotros debe haber esta condición de ser hombres y mujeres que están dispuestos a ser enseñados, redargüidos. ¿Qué más? ¿Recuerdan? Versículo de Timoteo, perdón, 3:16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Esa debe ser la actitud nuestra. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir cuando usa a algún hermano para que me amoneste? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda cuando me está usando a mí para amonestar a otro también? Es allí donde definitivamente la vida cristiana toma el sentido correcto. Ahora, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y siento que a casi ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen la atención. Se siente feo. No nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta que nos llamen la atención? Porque creemos que todo lo hacemos bien. ¿Se da cuenta? Porque creemos que como estamos haciendo las cosas, está bien. Y nadie más tiene razón, solo nosotros. Lo que aquí está diciéndonos Pablo es, hermanos, bájese de la nube. Todos necesitamos ser amonestados. Y lo dice el autor de Hebreos. Es verdad que al momento ninguna disciplina es motivo de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Sí? Y por eso también dice, teníamos a nuestros padres y los adorábamos, y ellos nos reprendían con autoridad. ¿Cuánto más recibiremos la disciplina del Señor? Hermano, quiero dejarle pensando en eso. Cuando el Señor use a alguien para amonestarte, no te enojes con el Señor. No te enojes con el hermano. Acuérdate lo que dice la Escritura. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que cuando alguien te amoneste, no te enojes.
recibe el amor de Dios. Gózate en que Dios te está mostrando su amor con esa amonestación. ¿Me hago entender? Y además de eso, seamos tardos en desechar a alguien. Solo hagámoslo cuando veamos que esta persona se ha pervertido, peca y está condenado. Solamente en ese momento desechamos. Vamos. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque a través de tu palabra nos permites entender cuán necesario es que nosotros podamos aprender a amonestar, pero también a ser amonestados. Perdónanos por las veces en las que de pronto hemos hecho amonestación a otros llenos de odio, llenos de rencor, llenos de rabia. Y perdónanos también por las veces en las que alguien nos ha amonestado y nosotros hemos reaccionado mal. Pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a entender que cuando alguien nos amonesta de tu parte es porque nos amas. Que cuando alguien llama nuestra atención a las cosas espirituales es porque de alguna manera nos estamos desviando y tú no quieres que estemos en esa condición para no ser desechados. Ayúdanos, Señor, a caminar guiados cada día por tu palabra. Y que cuando quieras usarnos, Señor, para amonestar a otro, siempre haya en nosotros la preeminencia del amor. Que haya en nosotros el deseo de mostrarle a nuestro hermano que le amamos. Y que lo que deseamos para él es lo mejor. Te lo rogamos, Señor, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.